Vamos a estar hablando hoy día de una vida victoriosa. Yo voy a compartir mi pantalla para que usted pueda... Ok. Ok, perdóneme. Rodolfo, necesito que me habilites, por favor, para poder compartir mi pantalla. En todo caso, necesito que me habilites para poder compartir la pantalla de esta clase. ¿Ok? Necesito compartir mi pantalla, así que necesito que me habilites también allí esto, por favor, esa opción. Ok, vamos a estar hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo, su obra y sus dones, ¿no? No voy a cubrir todo el material, como usted sabrá, pero usted tiene allí, por eso, la clase escrita. Sí, solamente para comenzar diciendo, ¿no? Que una vida victoriosa es el fruto de caminar al lado del Espíritu Santo, ¿no? Tener comunión con el Espíritu Santo. Esta clase tiene que ver con esto en realidad. Esta clase tiene que ver con aprender nosotros a caminar conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Eso es súper importante para cada uno de nosotros, que podamos desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer cada día. Rodolfo, perdóneme, necesito que me hagas a mí host para poder, anfitrión para poder compartir mi pantalla. Si no, no voy a poder compartir mi pantalla. Te agradezco, por favor. Eso, genial. Excelente. Entonces, les decía que esta clase tiene que ver con esto, ¿no? Con aprender nosotros a caminar de la mano del Espíritu Santo. Una vida victoriosa es imposible, mis amados, sin la ayuda del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, ¿cómo es que los cambios en tu vida han sido hechos? ¿Cómo es que puedes vivir una vida en victoria? ¿Cómo puedes rechazar el pecado? ¿Cómo puedes eliminar de tu vida ciertos vicios? No reaccionar cuando algunas cosas ocurren a tu alrededor y poco a poco ir siendo transformado de gloria en gloria. Pues todo eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada creyente necesita el Espíritu Santo en su vida. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos a estar hablando acerca del propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca de cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo y cómo lo recibimos. Después, en la segunda sesión, vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y finalmente vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo también. ¿Ok? Entonces, el propósito, en primer lugar, del Espíritu Santo lo encontramos nosotros, o de la llenura del Espíritu Santo, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, nosotros allí encontramos los propósitos por el cual nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y uno de los propósitos es, dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso lo encontramos nosotros en Hechos 1:8 y definitivamente uno de los propósitos es eso, que podamos recibir poder. Recibimos poder no solamente para ser testigos, o sea, hablar de nuestra fe, comunicar el evangelio, ¿cierto? Vivir una vida con un buen testimonio, sino también nosotros recibimos este poder para que podamos cambiar y demos testimonio de una vida victoriosa, porque ahora tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, estos cambios son imposibles que tomen lugar en nuestras vidas. ¿Ok? Este doble propósito, primero anunciar el evangelio, comunicar el evangelio,
pero no solamente con palabras, sino también a través de nuestras vidas. Y este poder nos lleva a nosotros a poder vivir una vida agradable delante de Él de tal manera que con nuestras vidas nosotros podamos demostrar el poder de Dios actuando en nosotros. Una vez más, no solamente poder para hablar de Jesús con valentía, sí, pero también poder para poder vivir una vida agradable delante de Él. Esto es súper importante. Esto es súper importante que nosotros podamos entender. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Vamos a mirar rápidamente el resultado de vivir esta vida de poder, el resultado de poder experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El resultado, pues son muchos, pero el más visible, por decirlo de alguna manera, el más evidente, ¿cierto? O como también lo decimos, en la evidencia inicial de que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:4, es que nosotros ahora empezamos a hablar en otros idiomas. Y ahorita voy a detenerme en esto, porque no solamente es hablar lenguas espirituales, que eso tiene su lugar y tiene su importancia, sino empezamos a hablar un idioma diferente, empezamos a hablar nosotros de manera diferente. Creo que definitivamente la voluntad de Dios es que todos reciban el poder como resultado de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Como se dice, la señal inicial o la señal inmediata es empezar a hablar nuevas lenguas o empezar a hablar lo que la Biblia dice, el idioma del cielo, lenguas celestiales, pero también otras lenguas humanas. El creyente lleno del Espíritu Santo es quien habla. Dios es el quien da las lenguas. La persona no lo inventa. No sé cuántos aquí han escuchado a algunos hermanos o a los pastores, especialmente a la pastora, ¿cierto? Cuando ora, ella se pone a adorar en lenguas, ella se pone a adorar en el Espíritu. Y esto es lo que pasa con un nuevo creyente que es lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Una de las evidencias, hay muchas, pero una tiene que ver con hablar en lenguas. De hecho, hay promesas en el Antiguo Testamento de que nuestros hijos y nuestras hijas hablarán nuevas lenguas, ¿cierto? Y cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre el creyente, el Espíritu Santo, entre otras cosas, nos capacita para hablar nuevos idiomas, nuevas lenguas. Ahora, esto es muy importante que nosotros también podamos entender. Las lenguas es la evidencia inicial, pero hay otras evidencias. ¿Cuáles son esas otras evidencias? Amor por la palabra, una mayor comprensión de la palabra de Dios. Otra evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que nosotros somos más conscientes del pecado a nuestro alrededor, pero también a nuestras vidas. Otra evidencia es amor por los perdidos. Por eso Hechos 1:8 habla acerca de que este poder es para poder testificar a otras personas. Esto es súper importante que nosotros podamos entender. Ahora, ya hemos visto el propósito y hemos visto el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora quisiera rápidamente hablar acerca de cómo uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 13, cuando Jesús está hablando de la oración y está hablando acerca del Espíritu Santo, dice allí claramente, permítame leerlo, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13. Usted puede buscar también allí en su Biblia, ahí ya sea en físico, si lo tiene. Sería bueno que para estos tiempos pueda tener una Biblia física cerca, o si no, también ahí lo puede buscar en el celular. En Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13, dice así
la palabra del Señor. Dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando uno quiere recibir algo, la Biblia es clara, uno tiene que pedir. ¿Cuántos aquí quieren recibir el Espíritu Santo? Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, lo único que tiene que hacer es simplemente pedir. Es necesario pedir, así como dice la cita bíblica y nos indica aquí. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con un grado de madurez. Algunas personas creen, no, es que yo tengo que tener mínimo 5 años en la iglesia para que el Señor me toque con su Espíritu. Eso es mentira. Cuando usted lee el libro de los Hechos, las personas que creían en Jesucristo, entregaban sus vidas, inmediatamente eran bautizados en el Espíritu Santo. Algunos de ellos ni siquiera se necesitaba bautizarse en agua, ¿cierto? Toda persona que creía en Jesucristo, que entregaba su vida a Cristo, era bautizado también en el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con madurez, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con tu grado intelectual o académico. Aquí nosotros en esta referencia bíblica vemos que esto es un acto de nuestra voluntad. Cada uno de nosotros decidimos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Nosotros debemos orar teniendo en cuenta algunas cosas, y aquí les quiero hacer unas sugerencias. Número uno, nosotros debemos ser salvos. Cuán importante es entender que una persona que no es salva, que no ha entregado su vida a Cristo, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien no está bien con el Señor, si alguien tiene pecado en su vida, eso también impide que tú seas lleno del Espíritu Santo y que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados antes de recibir el Espíritu en nuestras vidas, recibir ese poder de Dios. Si hemos estado involucrados en brujería, en hechicería, si hemos estado nosotros involucrados en ocultismo, nosotros tenemos que arrepentirnos si queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene con su presencia y nos dé ese poder. Muy importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo, porque Jesús, como creemos en la iglesia cuadrangular, no solamente es el Salvador, pero también Él es el bautizador en el Espíritu Santo. Si usted comienza a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu le da, exprese las maravillas de Dios. Permita que el Espíritu Santo utilice sus cuerdas vocales, utilice su boca para glorificar al Señor. Y cuán importante también es darle gracias en el proceso. Cuán importante es cuando usted le dice, Señor, bautízame con tu Espíritu, es que tú aprendas a darle gracias a Él por este regalo, como vamos a ver más adelante, que es el Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No sé si usted ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Si usted jamás ha hecho esa oración, permítame, vamos juntos a orar en este momento. Antes de avanzar en la clase, me gustaría en este momento que podamos orar. Yo sé que muchos de ustedes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando también de la llenura del Espíritu Santo. Es lo mismo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, nosotros hablamos en nuevas lenguas. Me gustaría que podamos en este momento orar de manera breve. Y yo quisiera orar para que si tú no has sido lleno con el Espíritu Santo, el Señor en este momento te llene. ¿Qué necesitas tener? Fe. La misma fe que has tenido para recibir a Cristo.
Pero lo que dice también Lucas capítulo 11, lo que nosotros necesitamos hacer es pedir. Y juntos vamos a pedir. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si en este momento nosotros aprovechamos esta oportunidad para pedir al Señor que nos llene con su espíritu, que nos llene con su presencia y que nosotros podamos ser llenados una vez más con su espíritu? Ahí donde está, cierra tus ojos. Ahí donde está, cierra tus ojos. Y haz conmigo esta oración. No tienes que prender tu micrófono ahí donde estás. Haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo declaro una vez más mi fe en ti. Y yo creo que tú has muerto por mis pecados. Y tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Yo te he recibido como mi Salvador. Yo soy tu hijo y soy una nueva criatura. Ahora, Señor, con esa misma fe, yo te pido que tú me llenes con tu espíritu. Dios, lléname con tu espíritu. Bautízame con tu espíritu. Que la promesa de Hechos 1:8 de que voy a recibir poder para vivir una vida diferente, de que voy a recibir poder para que mi vida pueda ser transformada, sea ahora sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Y si tú eres una persona que habla en el espíritu, que ora en lenguas, ahí donde estás, levanta tu voz y ora al Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo. Y Señor, yo pido por aquellas personas, Señor, que por diferentes situaciones, por diferentes barreras, han sido llenos de tu espíritu, pero todavía, Señor, les cuesta hablar en lenguas en esta hora, que ellos sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Regálales una nueva forma de adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dales una nueva forma de adorarles. Dale una nueva forma de adorarte a ti, que te puedan adorar de una manera diferente, fresca, renovada, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo quiero brevemente explicarles acerca de la oración en lenguas. Quiero hablar acerca un poco de la explicación de las lenguas. No sé si usted, cuando ha estado en reuniones de oración o cuando ha estado en diferentes tiempos en la iglesia, usted se ha preguntado, ¿qué cosa es lo que están hablando? ¿Por qué hablan raro? Ya me da miedo. Algunos se espantan cuando la pastora o el pastor empiezan, ¿cierto?, a hablar, y empiezan a adorar en lengua, ¿cierto? Dice, ¿qué pasó? Me voy de este lugar, se está poniendo raro. ¿Cuántos se han asustado? Levante su manito. Ahí donde está, ¿cierto? Más de uno se han asustado en algún momento, ¿cierto? Dianita ha levantado su mano. Más de uno se ha asustado en algún momento. Pero ¿qué es esto? Permítame explicarle rápidamente de qué se trata esto. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Cuando la gente habla en lenguas, ¿qué cosa es lo que está hablando? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Versículo 11. Hechos, capítulo 2, versículo 11. Está hablando aquí el escritor del libro de del libro de Hechos, que es de hecho Lucas el que escribió el libro de los Hechos, y él está un poco narrando lo que había pasado, ¿no? En el aposento alto, cuando el Espíritu Santo cayó sobre 120 personas, y dice la Biblia en Hechos 2:4 que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas y hablaban diferentes idiomas, ¿cierto? Según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente quería saber qué estaban diciendo. Y miren lo que dice allí. Dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No se asuste cuando escucha a alguien que está hablando en lenguas, que está adorando en lenguas en la iglesia, en los tiempos de adoración. Porque cuando una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo,
lleno del Espíritu Santo, y quiero por tercera vez enfatizar, lleno del Espíritu Santo, cuando está orando en lenguas, lo que está hablando, dice la palabra de Dios, son las maravillas de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios en lenguas, lo alabamos a Él, ¿cierto? Y qué chévere poder hacerlo, porque la verdad es esta, ¿no? No siempre podemos tomar 5 o 10 minutos para sentarnos o arrodillarnos a orar. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos cocinando, o cuando estamos manejando bicicleta, o cuando estamos de pronto en el bus, o cuando estamos en la moto, no podemos de pronto tomar esos minutos para orar. Pero cuán importante es que nosotros en el camino podamos estar orando en todo tiempo. Primera Tesalonicenses nos anima y nos dice Pablo que debemos orar sin cesar. Y una de las formas como podemos hacer esto realidad es cuando oramos en el Espíritu. Mientras estamos cocinando, mientras estamos lavando, mientras estamos allí haciendo una tarea, mientras estamos de pronto en nuestra oficina, podemos estar adorando al Señor mientras nos bañamos, ¿cierto? Podemos estar hablando las maravillas de Dios. Por eso el creyente lleno del Espíritu Santo necesita estar orando todo el tiempo en lenguas. ¿Para qué nosotros utilizamos las lenguas? ¿Para qué Dios nos ha dado el don de hablar en lenguas? Dice 1 Corintios capítulo 14, 4, dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Cuántos hemos estado desanimados en algún momento? ¿Cuántos hemos estado tristes? Una receta que yo le doy: ore en lenguas. Cuando se sienta confundido, cuando se sienta triste, desanimado, cuando se sienta emproblemado, cuando sienta que no da, como dice el colombiano, pie con bola, ¿cierto? Cuando ve que las cosas no van bien, tome un tiempo para orar en lenguas. Sí, orar en lenguas de verdad ayuda mucho a nuestra edificación personal. A usted le conviene, a mí me conviene aprender a hablar en lenguas, pedirle al Señor que nos regale este don, que nos llene con su espíritu y que podamos nosotros manifestar estas lenguas para hablar las maravillas de Dios, pero también para edificar nuestras vidas. Porque el que habla en lenguas, dice 1 Corintios 14:4, a sí mismo se edifica. Las lenguas también nos ayudan mucho y es un don que Dios ha dado a la iglesia, a su pueblo, para poder orar, para poder interceder de manera efectiva. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo nos alienta, nos anima, nos exhorta a que nosotros oremos en el Espíritu. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando usted está intercediendo por su familia, por alguien más, la verdad es que no siempre sabemos cómo orar. Por eso es que dice que el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, 26, nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos cómo orar. Nuestra debilidad habla de que no sabemos cómo pedir, no sabemos lo que más nos conviene, pero Dios sí sabe y por eso envía a su Espíritu para ayudarnos, porque el Espíritu es nuestro ayudador. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces no sabe cómo orar? ¿No le ha pasado a usted que a veces se queda como en blanco? ¿No le ha pasado a usted que dice: oye, sé que tengo que orar, pero ¿cómo oro? ¿Cierto? Cuando usted toma un tiempo para orar en el Espíritu, yo animo mucho cuando alguien te pide oración, no sea ligero, no ponga la mano de una y no vaya de frente a orar. Ore en el Espíritu, puede hacerlo de manera audible o si no para usted, en silencio, puede orar en el Espíritu
Y cuando estás orando en el Espíritu, le dices al Señor, Señor, ¿cómo puedo orar por mi hermano? ¿Cómo puedo orar por mi hermana? ¿Cómo puedo orar por mi amigo? ¿Cómo puedo orar por mi amiga? Cuán importante es que nosotros podamos entender esta verdad. Las lenguas nos ayudan para poder interceder, pero las lenguas también nos ayudan para poder entregar mensajes con interpretación para la edificación de la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. Mire lo que dice allí. Dice, por lo cual el que habla en lenguas extraña pida horas en oración poder interpretarla. Y a veces Dios quiere traer a la iglesia mensajes, ¿cierto? De su corazón en un idioma diferente. Y cuando Dios hace eso, es muy importante que nosotros también podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este mensaje que tú quieres dar a tu iglesia? Pero este don ayuda muchísimo porque es un don que edifica también a la iglesia. ¿Estamos allí? Ok, vamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta? Si usted tiene pregunta, escríbalo por favor en el chat o escríbalo en un papel y al final recuerde que vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos rápidamente a mirar la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Es muy importante que nosotros podamos mirar este tema de manera puntual. Lo hemos subdividido, por decirlo así, en tres partes súper importantes. La primera, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, tenemos que mirar el Espíritu Santo en relación a la humanidad. Cómo el Espíritu Santo está involucrado con lo que pasa en la humanidad. ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que considerar, mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y más adelante, en Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y Él dará otro Consolador. Lo que Jesús aquí está diciendo es importante que el Espíritu Santo venga, porque cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Y esta obra, sí, son muchas, pero quiero básicamente enfocarme en tres. Número uno, la obra del Espíritu Santo, o letra A, con relación a la humanidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo da testimonio de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de la obra redentora de Cristo. Es el Espíritu Santo quien hace esto en el mundo. Es el Espíritu Santo. Mire lo que dice allí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 30 en adelante. Hechos, capítulo 5, versículo 30 a 32. Permítame leerlo, por favor, ese pasaje. Mire lo que dice allí. Dice, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo da testimonio de la obra de Cristo. Pero el Espíritu Santo, y eso es algo maravilloso pensando en cómo el Espíritu Santo obra en la humanidad, es que el Espíritu Santo dice que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Juan, capítulo 16, del 8 en adelante. Vemos cómo el Espíritu Santo es el que convence. Amados,
Esto es muy importante que nosotros podamos entender como creyentes y que estamos queriendo ganar a gente y que siempre estamos compartiendo nuestra fe. Nuestro trabajo termina comunicando el evangelio. Nuestro trabajo termina orando por la gente. Nuestro trabajo termina compartiendo las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Pero no es nuestro trabajo convencer a las personas. Nosotros podemos orar por las personas para que cambien, pero no podemos hacer que la gente cambie. Nosotros podemos orar por las personas, imponer manos para que las personas sean transformadas, pero es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Nosotros podemos hablarle a la gente de Dios y compartirles el evangelio, pero no está en nuestro poder que las personas sean convencidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence, da convicción. Cuando hablamos de convencer, habla de dar convicción, exponer, redarguir. El Espíritu Santo hace esta obra. Dice que da convicción de pecado por cuanto no creen en mí. Da convicción de justicia por cuanto voy al Padre. Y da convicción de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así es como el Espíritu Santo obra en el mundo. Da testimonio de la obra redentora, pero es el Espíritu Santo que convence a la gente. Muchas veces compartimos nuestra fe y a veces como pastor tengo que recordar esto, porque la gente viene por consejo o a veces estamos predicando y la gente no cambia su vida a pesar de que nosotros prediquemos. Y no importa qué tanto levantemos nuestra voz. Y no importa qué tanto nosotros nos pongamos colorados para que la gente se arrepienta. No está en nosotros. No es que nos pongamos colorados, ni mi corbata, ni mi peinado raya a la derecha, ni la forma como predico. El que va a convencer a la gente es el Espíritu Santo. Y por eso yo le animo que cada vez que usted hable de Dios y comparta de las buenas nuevas a sus familiares y amigos, usted tiene que hacer esta oración. Señor, envía tu Espíritu para que convenza a las personas. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero también la obra del Espíritu Santo lo podemos ver con relación a Jesucristo. Con relación a la obra, con relación a la vida de Jesucristo. En algunos aspectos muy importantes. Uno en cuanto a su persona. Recuerde que Jesucristo fue concebido o fue engendrado gracias al Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan eso? Lucas capítulo 1:35, en los materiales que están en este chat, usted lo puede ver, no lo vamos a detener allí. Pero nosotros también vemos el Espíritu Santo que se le atribuye su crecimiento en sabiduría. Porque dice allí en Lucas de que él crecía en gracia, en conocimiento. Eso era una obra que hacía el Espíritu Santo. Pero también dice en Marcos capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Vemos nosotros cómo el Espíritu Santo actuando en la persona de Cristo en las diferentes etapas de su vida. Pero vemos también que el Espíritu Santo actuó en su ministerio. Cuando usted mira todos los milagros de Jesús, llegamos al convencimiento de que es el Espíritu Santo haciendo todas estas obras. Vemos nosotros cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús para poder ser ministrado. ¿Cuántos recuerdan el episodio del bautismo de Jesús? Dice que los cielos se abrieron. ¿Y qué cosa descendió? El Espíritu Santo en forma de paloma. Y en ese momento Jesucristo estaba siendo ungido para su ministerio. Antes de este episodio, no se registra ningún milagro de Jesús. Así que ese cuento de que Jesucito dice que agarraba el barro y hacía palomitas y lo soplaba y lo volaba, dice cuando era niño, cuento.
Eso de que Jesucito hacía yuaras, dice, con su vista, cuento. Eso de que Jesucito hacía, dice, avioncitos de madera, ¿cierto? Y que con su dedo le hacía volar milagrosamente porque era Dios, cuento. ¿Ok? Ningún milagro de Jesús se registró hasta después que él fue ungido por el Espíritu Santo, justo después de que se ha bautizado. Y vemos nosotros el Espíritu Santo actuando en el ministerio de Jesús y por eso todos los milagros que hizo. Pero también vemos al Espíritu Santo actuando de manera poderosa con relación a la muerte, pero también a la resurrección de Cristo. Porque Jesucristo fue capacitado por el Espíritu para ofrecer el sacrificio necesario por los pecados, pero también fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Como dice Romanos, permítame leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de el que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, dice, que mora en nosotros. Vivificará también nuestros cuerpos por su Espíritu que mora en nosotros. Súper importante que nosotros podamos ver la obra del Espíritu Santo, no solamente en la humanidad, sino también en la vida de Jesús. Pero también es importante que veamos nosotros la obra del Espíritu Santo con relación a nosotros, los creyentes. Es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos al Espíritu Santo para que la obra de santificación sea hecha en nosotros. ¿Qué significa eso? La obra del Espíritu Santo primero actúa en la salvación, perdónenme, en la salvación, porque es el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo que nosotros, dice la palabra de Dios, nacemos de nuevo. En el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una de las evidencias de que nosotros somos salvos es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y dicho de otra forma, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos que somos personas salvas. Es el Espíritu Santo quien hace que nosotros podamos nacer de nuevo. En el libro de Juan, capítulo 3, allí Jesús le pregunta a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo decía, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Acaso me tengo que volver a meter en la barriga de mi madre? Y Jesús le habla acerca de que este nacimiento no es un nacimiento físico, que este nacer de nuevo no tenía nada que ver con un nacimiento físico, sino tenía que ver con un nacimiento espiritual. Y el Espíritu Santo es lo que hace posible que el creyente nazca de nuevo. Pero el Espíritu Santo también hace posible que el creyente pueda vivir una vida en victoria. Por eso hablamos de que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente después de que éste es salvo. ¿Por qué? Porque es el creyente quien es santificado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, es el Espíritu Santo quien está haciendo este proceso de cambio en nuestras vidas. ¿Quién es? ¿Cuántos aquí estamos casados? Levanten su mano. ¿Cuántos acá tenemos hijos que nos están portando muy bien? Cónyuges que nos están portando muy bien. Y queremos nosotros que esos cambien, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Y a la fuerza queremos que cambie. ¿Quién es el que hace ese cambio en la vida del creyente? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a este proceso de santificación, que significa este proceso donde nosotros empezamos nuestras vidas a ser limpiadas y vamos siendo llevados, como dice Pablo, de gloria en gloria.
El creyente por medio del Espíritu Santo se capacita para humillar la carne mediante el Espíritu. Cuanto más tenemos de Dios, menos tenemos de nuestra pecaminosidad. Cuanto más nos llenamos de Dios, menos carnales somos, menos mundanos somos o nos portamos. El Espíritu Santo transforma al creyente a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo fortalece al creyente, por supuesto, y le revela a Cristo con mayor intensidad. Y el Espíritu Santo, ahora que nosotros somos salvos, es el que nos revela con mayor profundidad la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando leía la Biblia y usted no entendía nada? Pero ahora que usted ha nacido de nuevo, la Biblia cobra un mayor sentido y ahora podemos entender un poco más de lo que entendíamos antes. Eso, mis amados, es obra del Espíritu Santo. Es por eso que yo siempre animo a las personas que antes de leer la Biblia puedan hacer esta oración. Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a entender su palabra, a que nuestros ojos espirituales sean abiertos y a que cualquier velo que impida que podamos ver las verdades de Dios sea quitado de nuestros ojos. El Espíritu Santo no solamente actuó en la humanidad, no solamente actuó en la vida desde el nacimiento, el ministerio y la muerte y resurrección de Cristo, sino que el Espíritu Santo hoy está obrando en nuestras vidas, en la vida del creyente. Si usted tiene preguntas en esta sección, por favor, anótelo, apúntelo en el chat y al final vamos a responder. Por último, quiero concentrarme en hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento es muy importante la referencia a los dones espirituales. Capítulos enteros hablan de eso. Y porciones de la Biblia se dedican exclusivamente a tratar este tema. Una vez más, este es un tema que forma parte de un estudio de teología, que es, bueno, no de teología, sino se llama en realidad neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Son 32 horas y evidentemente no vamos a poder tratar esas horas aquí, por eso les estoy tratando de dar un pequeño resumen. Pero para poder entender los dones del Espíritu Santo, que vamos a posteriormente explicar, quisiera comenzar hablando de que la Biblia habla de estos dones. Y cuando habla de estos dones, usted tiene que entender que la palabra allí en griego es carismata, ¿sí? De ahí viene un poco el término carismáticos, ¿no? Cuando usted le dicen, si usted es un cristiano carismático, diga que sí, porque no solamente cree en los dones, pero ojalá está funcionando en los dones, ¿cierto? Entonces, de ahí, digamos, también viene el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que son católicos, que creen en los dones y se mueven en los dones del Espíritu Santo. Hay una línea, ¿cierto?, de la Iglesia Católica que se mueve mucho en esto. Pero cuando hablamos nosotros de dones, estamos hablando de carisma, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, habla su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, el Espíritu es el mismo. Hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Están conmigo allí? Espíritu es el mismo. Sí, eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Aquí, como les decía, la palabra griega es carisma, es la traducción de don espiritual, ¿ok? Esta palabra don, carismata, significa también regalo, ¿ok? Significa también regalo. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, por eso lo puse allí. La palabra griega carisma, que es traducida don espiritual, viene de las palabras básicas que significa
gracia, ¿no? Que es un don no merecido, un don que nosotros no lo merecemos. Es importante que nosotros entendamos que estos dones son impartidos a nosotros de parte de Dios y Dios lo entrega como a él se le da la gana. Un carisma, entonces, es una capacitación o una bendición impartida libremente por Dios. Esto no lo imparte ningún hombre. Así que esto que venga acá, yo le voy a entregar los dones para que usted sea ahora el profeta de la iglesia, arrepiéntanse. Eso no existe. Eso es un don, una gracia que nos lo da Dios. Y son operadas por las personas llenas del Espíritu Santo. Para efectos prácticos, mis amados hermanos, y quiero hacer un poco enfático aquí, para efectos prácticos, los dones espirituales son el propósito de los dones espirituales son para ser administrados en la iglesia. Los dones espirituales sirven para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia. Esos dones no son nuestros, son de la iglesia, que Dios te lo da a ti como parte de la iglesia para poder bendecir el cuerpo de Cristo. Estamos allí. Eso no es para hacer negocio. Eso no es para hacerte a ti popular ni influencer. Los dones que Dios imparte y que ha depositado en su pueblo, o sea, en cada uno de nosotros, es o son para ser utilizados para los propósitos de Dios, para el avance del reino. No es para que tú te hagas famoso, ni para que tú digas, mira los dones que tengo, para ser administrados para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos esos dones para ser utilizados para el avance de su reino? Es muy importante. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya lo dije. ¿Cuál es el propósito? El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Es la edificación de su casa. Es la edificación y el avance de su reino. Si el ejercicio de los dones no edifica o construye el cuerpo, mis amados, no tiene valor alguno. Lamentablemente muchas personas usan los dones para destruir a veces la iglesia. Pero los dones, el propósito principal es la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar y provechoso, como encontramos en 1 Corintios 14:12. Permítame leer, por favor, esto. Miren lo que dice allí. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Perdóneme. 1 Corintios 14:12. Leí 12:14. Sorry. 1 Corintios 14:12. Ahora sí, dice, así también vosotros, pues que anheléis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si tú eres una persona que oras para que el Señor te dé dones, es muy bueno, te pido que lo ores, te pido que te animo que pidas al Señor que te dé dones. Pero 1 Corintios 14:12 dice que esos dones, dice, son ¿para qué? Para la edificación de su iglesia. La Biblia dice, habla aquí de edificar y habla de la palabra provechoso y se emplean como 8 veces, dice aquí en Corintios. Y los dones son impartidos con el propósito de traer provecho y edificación. Cualquier don que Dios te ha dado, amados, cuadrangulares, cualquier don que Dios te ha dado, tiene que ser provechoso para la iglesia y tiene que edificar la iglesia de Cristo.
¿Estamos allí? Eso es súper, súper importante. Rápidamente y finalmente, vamos a ir a ver la clase de dones, ¿ok? Esto, mejor dicho, es casi todo una conferencia de una semana, pero vamos a tratar de resumirlo en los próximos 10 minutos. ¿Estamos allí? Esto usted lo encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 11, ¿ok? Y no lo vamos a leer por un tema de tiempo. Usted, por favor, coja esas citas bíblicas y léalo. Recuerde que usted tiene un material. Recuerde que usted ha recibido una hoja de tarea y cuando responda en esa tarea, respóndalo con Biblia abierta. Pero estos días en casa hemos estado nosotros con los chicos mirando un video y estudiando acerca de los dones y hablando acerca de estos 3 tipos de dones, ¿no? En los dones espirituales se dividen en 3 secciones, ¿ok? Dones vocales, ese es el primero. Los otros son los dones de revelación y los dones de poder y los dones de revelación, ¿ok? Allí a continuación vamos a comenzar hablando acerca de los dones vocales. Los dones del Espíritu, según 1 Corintios capítulo 12, 4 al 11, son 9. 9 dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia. El primer grupo de dones son los dones de revelación. Son los dones de revelación. ¿Por qué se llaman dones de revelación? ¿Sí? Porque es Dios quien revela a las personas, quien revela a su pueblo por medio de su Espíritu, ¿sí? 3 cosas por lo menos. 3 cosas. Número 1, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es aquella facultad dada por el Espíritu a una persona o a varias personas, ¿ok? Que le da la capacidad de poder saber de manera sobrenatural lo que está pasando en la vida de una persona o en un ambiente o en un lugar. Cuando una persona, por ejemplo, dice, oye, mira, ¿qué está pasando contigo? He estado orando porque sé que estás enferma y sé que tienes esto, me gustaría orar por ti. Y tú no le dijiste nada a esa persona. Tú no le dijiste nada a esa persona. Y tú dices, ¿quién le fue con el chisme? El Espíritu Santo le está dando a esa persona una palabra de ciencia. Una revelación especial, específica sobre una persona, sobre su realidad espiritual, familiar. Una revelación que atañe cualquier área de la persona. Y uno se queda como que, oh, ¿cómo sabe esta persona? Yo les conté este testimonio en algún momento. Cuando yo fui a la iglesia, estaba apartado de la iglesia. Y cada vez que iba, había siempre un gringo loco ahí haciendo conferencia y me llamaba. Y me decía, ¿por qué estás huyendo del Señor? Deja de huir de Dios. Yo decía, ¿quién le está contando? ¿Quién le fue con el chisme? Y yo estaba en ese tiempo peleando con el Señor, ¿cierto? Entre si seguirle para servirle o hacer con mi vida lo que se me daba la gana. Palabra de ciencia. El otro don de revelación es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es aquella facultad dada por Dios para poder actuar, ¿sí? O para poder dar un consejo o actuar en un momento determinado. Normalmente la palabra de sabiduría trabaja bien con la palabra de ciencia. Por ejemplo, cuando tú recibes una revelación de parte de Dios con respecto a una situación en particular o a una persona, lo siguiente que tú tienes que pedir al Señor es, Señor, ¿cómo quieres tú que se lo diga? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cierto? Y la palabra de sabiduría es eso, es la facultad que Dios te da para poder actuar de manera apropiada, de manera sabia, de manera correcta en determinados momentos.
Y eso también es un don de revelación. La facultad que Dios te da por el Espíritu. Y necesitamos nosotros ese don. Necesitamos nosotros de ese don actuando. ¿Sí? Un ejemplo de cómo actúa esto. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan a Jesús en el pozo? Cuando le pidió agua a la mujer. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo a la mujer: trae a tu marido. Dios le estaba dando una palabra de sabiduría a Jesús allí. ¿Cierto? Porque Jesús ya tenía la palabra de ciencia, y la palabra de ciencia era que Jesús sabía que esta mujer había tenido 5 maridos. ¿Recuerdan? Trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es el tuyo. Y la mujer se quedó pasmada en una sola pieza. Pero Jesús no le fue de frente a la yugular. Jesús le empezó a sondear y le dijo: trae a tu marido. Una palabra de sabiduría para que ella pueda revelar lo que realmente había en su vida. Así es como funciona. Son algunos ejemplos, tanto de la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría. El otro don de revelación son los discernimientos de espíritu. Una vez más, el don de discernimiento de espíritu es esa capacidad dada por el Espíritu que una vez más nos capacita para poder discernir, a los que están tomando nota, para poder discernir el ambiente espiritual que está operando en la vida, alrededor de la vida de una persona o de un lugar. ¿No le ha pasado que usted entra a algún ambiente y siente como pesado? Y usted dice: ¿qué es esto? Ahí es donde usted tiene que orar: Señor, muéstrame, dame de este don. Ayúdame a discernir qué espíritu hay aquí, qué se está moviendo, y muchas veces no sabemos. O a veces cuando las personas vienen, piden consejo, piden oración, te visitan en la casa y tú sabes que algo pasa con esta persona, no sabes qué es. Pero tú tienes que orar ahí: Señor, revélame qué espíritus se están moviendo alrededor de esta persona para poder actuar y ministrar de manera efectiva. El segundo grupo de dones son los dones de poder. Son los dones de poder y se dividen en 3. Es el don de hacer milagros. Es el don de hacer milagros. Si usted puede ver el libro de los Hechos, ahí hay muchos ejemplos de cómo este don opera. Es el don de fe, ¿cierto? Es el don de fe. Y son los dones de sanidad. Estos son conocidos como los dones de poder. Don de hacer milagros, don de fe. ¿Sí? Cuando hablamos de hacer milagros, es esa capacidad, ¿no? Que actuó, por ejemplo, en la vida de Jesús al multiplicar los panes, que actuó en la vida de Pedro cuando resucitó a Talita Cumi, ¿cierto? Levántate, y resucitó de entre los muertos esta discípula, ¿cierto? El don de fe que actuó en Jesús también, ¿no? Cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Jesús tuvo la fe para hablarle a un muerto para que pueda resucitar. Y los dones de sanidad que podemos ver plenamente en la vida de los apóstoles y también en la vida de Jesucristo, como incluso en el ministerio de Pablo, oraban sobre los pañuelos y eran llevados, ¿cierto?, para ponerles sobre los enfermos. Ahí también está actuando el don de fe. No solamente el don de sanidad, pero también el don de fe, para creer que por orar por un pañuelo y al ponerlo sobre los enfermos, las personas se iban a sanar. Y esas son capacidades que también nos da el Espíritu. Y por último, tenemos que hablar de los dones vocales. Y los dones vocales o inspiracionales también se dividen en 3.
el don de la profecía, ¿cierto? La diversidad de lenguas. La Biblia habla en el libro de Romanos, perdón, primera de Corintios capítulo 13, habla por lo menos de dos categorías de lenguas. Y 1 Corintios 13 habla de las lenguas humanas, o sea, lenguas que nosotros conocemos en el mundo, pero también habla de lenguas angelicales, como se dice, idioma de ángeles. Y por el Espíritu, una persona puede hablar lenguas humanas o angelicales. Esto es muy importante que nosotros podamos, como hablamos al principio, sea manifestada en la vida del creyente. Y el otro don vocal o inspiracional tiene que ver con las interpretaciones o interpretación de lenguas. Es cuando alguien da un mensaje en lenguas y el Señor habilita o capacita a las personas para poder hablar en nuevas lenguas y también interpretarlas. Quiero apuntar dos cosas más. Porque posiblemente al apuntarlas, a continuación voy a estar respondiendo algunas preguntas. Hay otros dones en la Biblia, ¿ok? En Romanos capítulo 12, usted encuentra lo que se llama en los estudios de teología los dones del Padre, ¿ok? Los dones del Padre. Hicimos hace años una conferencia, lo podemos volver a hacer en algún momento, pero hablamos de que en Romanos capítulo 12, cuando enseña de los dones del Padre, habla acerca de estos dones, con lo cual todos nacemos. Los dones del Padre, que también son conocidos como dones motivacionales, descritos en Romanos 12, del 4 al 9, son estos dones que vienen a ser rasgos o características de cada uno de nosotros, rasgos de nuestra personalidad. Es como un sello de agua, es como una impresión en nosotros que nos caracteriza. Nacemos todos con eso y todos hemos recibido por lo menos un don del Padre. Una segunda categoría de dones es la categoría de dones del Hijo. Lo encontramos eso en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y aquí encontramos nosotros lo que también se llama el ministerio quíntuple, porque estos dones tienen que ver con el ministerio quíntuple: apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones son conocidos como dones del Hijo. A diferencia de los dones del Padre, que nacemos con estos dones, los dones del Hijo son dados a las personas que nacen de nuevo, que se convierten a Cristo, que entregan su vida a Cristo. Como se dice, reciben a Cristo y Dios pone un llamado en tu vida, ya sea de apóstol, ya sea de profeta, ya sea de evangelista, de pastor o de maestro. Y esos dones se cultivan o se descubren o se van siendo más evidentes en tu vida en la medida que tú crezcas espiritualmente. Paréntesis, una persona que dice que tiene llamado para servir a Dios y que no está creciendo espiritualmente, amados, lo siento mucho, usted no va a llegar muy lejos. No va a poder usted a ciencia cierta saber a qué Dios le ha llamado. Sí sé que Dios me ha llamado, tengo un llamado, pero no sé cuál es. Y nunca lo sabrás a menos que empieces a crecer espiritualmente. Porque una persona que empieza a conocer a Cristo, Cristo va revelando sus dones y va afirmando esos dones en nuestras vidas. Y el tercer tipo de don es lo que acabamos de ver, los dones del Espíritu. Pero por eso yo quiero hacer una anotación aquí que es muy importante. Y es que, a diferencia de los dones del Padre y los dones del Hijo, nosotros no somos poseedores de los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos allí? No somos poseedores. Como en el caso, por ejemplo, yo puedo decir yo soy pastor, eso es mi llamado. Eso es el don que el Señor me ha regalado, es el don del Hijo. Y yo tengo este llamado de pastor, ¿cierto? Y no importa qué, con pandemia, sin pandemia, con iglesia o sin iglesia, yo voy a seguir siendo pastor. Es mi llamado como persona. O evangelista, dirán algunos.
Es mi llamado. Yo sé que soy evangelista, me dejen o no me dejen predicar, tenga credencial o no, con pandemia o sin pandemia, yo soy evangelista, voy a evangelizar a la gente. Gloria a Dios. Pero en el caso del don del Espíritu Santo, aquí no existe tal cosa de decir, yo soy el encargado de hacer milagros en la iglesia. Jessica es la encargada de las sanidades, por favor, acérquense a ella, que ella tiene unción para la sanidad y solamente ella puede orar por sanidad. A ver, el hermano Luchito tiene el don de las lenguas. Él solamente puede hablar en lenguas e interpretarla. Y la hermana Maggie, ella es la profeta de la iglesia, ella les va a dar la palabra de profecía. A ver, por allá también he visto ahí a la hermana Olguita, ella es la discernidora de espíritus de la iglesia. ¿Quieren saber qué espíritu? Ella es el radar. No existe tal cosa, porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios 12, del 4 en adelante, que en el caso de los dones del Espíritu, el Señor, el Espíritu Santo, da esos dones a quienes a Él se le da la gana. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede utilizar a Jessica, un día para traer una palabra de profecía. Pero otro día puede utilizar a Aarón para que alguien tenga sanidad en la iglesia. Otro día Dios utiliza a Pilar para que también traiga sanidad. Pero otro día usa a Carlos para que haga un milagro en la iglesia y bendiga a alguien, ¿cierto? Con el don de fe de Anita. Y así el Espíritu Santo es el que reparte, dice su palabra, dice la Biblia así. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Por eso decimos, mis amados, y para mí es muy importante hacer este énfasis, nadie es poseedor del don. Ahora, déjame decirte este truco. Eso es súper importante que lo puedas entender. El Espíritu Santo te va a utilizar, o hago una pregunta abierta a manera de examen. Si los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo, pregunta. Y si tienes una respuesta, abre tu micrófono rapidito y lo vuelves a cerrar. Si el Espíritu Santo es el que da los dones, pregunta, ¿a qué persona crees tú que Dios va a utilizar para fluir en estos dones? Abre tu micrófono, por favor. Una o dos personas. Pero rápido. Tú eres el bautismo de espíritu. Ok, otra persona. Al que está dispuesto. Ok. Les digo algo más. ¿Alguien más? Uno más. Exactamente. No solamente, amén. No solamente. Aleluya. Cámara. Gloria a Dios. Ya te escuchamos, Clarita. Apaga tu micrófono. Entonces, les decía que el Espíritu Santo va a utilizar a las personas que tienen íntima comunión con el Espíritu Santo. ¿Quieres ser utilizado por Dios para manifestar estos 1 o los 9 dones? ¿Quieres que el Señor te use? Mis amados, mis amadas, necesitas tener comunión con el Espíritu Santo. Porque Dios va a utilizar a aquellos que están llenos del Espíritu. No solamente a los que están dispuestos, Pilar, pero también a los que están dispuestos y llenos del Espíritu. A esos Dios va a utilizar para manifestar sus dones, para poder, ¿sí? Y ministrar a su iglesia. Y les dije que eran 2 puntos muy importantes. El segundo es cortito. La Biblia habla aquí, usted en su material lo tiene, habla aquí acerca de la blasfemia o de la ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado esto en algún momento? ¿Cuál es, pastor, la ofensa contra el Espíritu? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Que también la Biblia llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere?
cuando la Biblia dice que existe la blasfemia del Espíritu Santo? Se lo resumo de esta manera. La blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las obras del Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable es atribuirle a Satanás las obras de Dios. Ejemplo. ¿Recuerda cuando Jesús estaba sanando a los enfermos y echando demonios? ¿Qué decían los fariseos y los escribas? Por Belcebú, que echa fuera demonios. Y Jesús les dice, si yo echaría demonios en nombre de Belcebú, entonces el reino de Satanás estaría destruido, porque una casa dividida nunca va a prosperar. Y Jesús advirtió que cualquier pecado se les iba a ser perdonado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y una vez más, esta blasfemia tiene que ver con atribuirle a Satanás lo que le pertenece a Dios, las obras de Dios. Por eso, y yo quiero, a manera de consejo, tenemos que ser muy cuidadosos. A veces los cristianos somos muy ligeros, a veces nosotros los cristianos, cuando vemos cosas que salen de nuestro cuadro, cuando vemos cosas a la cual no estamos acostumbrados como creyentes y como iglesia, somos fáciles de decir, ese es el diablo, allí está el diablo. No, hermanos, cuidado, que pudieras estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. O no podemos ser ligeros con atribuir las obras de Dios, ¿cierto? A veces cuando pasan cosas en la iglesia, ¿no? Y la gente se cae o la gente empieza a manifestar y cosas empiezan a ocurrir. Dicen, no, es el diablo, aquí no está Dios. Cuidado. No podemos atribuirle. No podemos. Cuando miramos a algunos predicadores que sus caras no me gustan, decimos, no, ese es el diablo. Cuidado. Cuidado con las cosas que reposteas en tu Facebook, atribuyendo y haciendo juicios que muchas veces no sabemos a profundidad. Podríamos estar nosotros blasfemando contra el Espíritu al atribuirle a Satanás lo que Dios está haciendo. ¿Estamos ahí, mis amados? ¿Estamos allí? Ok, bien. Yo en este momento voy a parar la grabación. Vamos a orar, ¿qué le parece antes de cerrar esto? Rodolfo o Juanita, si están por allí. Yo quiero orar.